Seguirnos en nuestras redes sociales es muy sencillo, así podrán tener de primera mano todo el contenido que estaremos generando para ustedes. En YouTube pueden encontrarnos como Misión Vida Internacional. Allí podrán suscribirse, darle botón a la campanita y así podrán recibir todas las notificaciones de los videos, prédicas, cápsulas que estaremos subiendo a las redes. En Facebook también pueden encontrarnos como Misión Vida Internacional, página oficial. Allí pueden darle me gusta y también podrán recibir notificaciones de nuestras transmisiones en vivo, de las imágenes de los eventos que tendremos y demás información de nuestra iglesia. En Instagram, de igual manera, pueden buscarnos como Misión Vida Internacional. Nos siguen y allí también podrán recibir las notificaciones de las imágenes de nuestras prédicas, de todos los predicadores que tenemos en nuestras sedes también. Así que damos las gracias a todas las personas que nos están siguiendo en cada una de nuestras redes sociales y están pendientes del contenido que estamos generando. Damos gracias y bendecimos de una manera especial a las personas que apoyan este ministerio con sus ofrendas. Para más información, comunícate con tu líder. Así que continuamos con nuestro servicio. Iglesia de Jesucristo, muy buenos días, Dios les bendiga. Qué bonito una vez más poder estar aquí en este lugar y compartir con ustedes la palabra de Dios, amén. Dios ha sido bueno y en este día ha permitido que nosotros hoy podamos celebrar, conmemorar y agradecerle a cada uno de esos papitos que nosotros tenemos en casa, amén. Hoy es un día especial y yo le invito, si usted vino hoy con el corazón dispuesto, hoy vamos a estar en Lucas capítulo 15 versículo 29, amén. Antes de esto, yo quiero que a cada uno de ustedes quiera hacerle esta invitación. Si usted tiene su papito o conoce usted a un papito el cual quiera bendecir, lo invito a que usted hoy copie el link de esta predicación y lo comparta con él. Yo estoy seguro que a través de esto usted puede bendecir esa vida de ese papito, de ese hombre o de ese papá que no sé dónde se encuentre, pero usted puede ser un instrumento de Dios para bendecirle hoy a él, amén. Porque Dios nos va a hablar a nosotros como papás y es muy importante, es una palabra edificante que el Señor tiene para nosotros, entonces es muy importante que cada uno de nosotros lo recibamos. Lo invito también a que usted esté muy atento, lo invito para que usted tenga su oído muy atento, porque Dios hoy tiene una palabra especial. Lo invito para que esté con su Biblia, su cuaderno y su esfero ahí muy atento, amén. Vamos a estar, como les decía, Lucas capítulo 15 versículo 29. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la hermosa dirección del Espíritu Santo para que hoy Dios a nosotros nos hable. ¿Cuántos necesitan que Dios les hable? Amén. En el versículo 29 dice así: mas él respondiendo dijo al Padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, el papá le contesta de esta manera: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Cierra sus ojos, por favor. Señor, en esta hermosa mañana, Dios, que tú nos das, en este hermoso domingo, Padre, que tú nos prestas, Rey, para disfrutar y para vivir, Dios, hoy te alabamos, te glorificamos y te exaltamos, mi amado Padre. Te pedimos, Dios, que seas tú hoy enviando de tu Espíritu Santo, Señor, que Él sea derramado sobre nuestras vidas, mi amado Señor, y que sea Él hoy hablándonos, mi amado Señor. Enséñanos, ministranos, Rey. Haz lo que sea necesario, Padre. Hoy me hago a un lado, Dios, para que seas tú mismo, Señor, hablando a través de mí, Señor, y supliendo esas necesidades, Dios, que nosotros como papitos necesitamos, Rey. Tú sabes, Dios, qué hay en nuestro corazón, Señor. Tú sabes, mi amado Señor, los anhelos que nosotros tenemos. Tú sabes, Rey, las cosas que nosotros queremos hacer como Padre, mi amado Dios, pero muchas veces no las podemos lograr, Rey. Por eso te pedimos, Dios, enséñanos hoy, Rey, a hacer lo correcto, Señor, a instruirnos, a prepararnos, mi amado Dios, y para poder ser, Señor, así como tú eres, el mejor papá del mundo, Señor. Gracias, Rey, es en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Hace unos días atrás el Señor nos dio la bendición de poder también celebrar, festejar el Día de las Mamitas. Y fue muy bonito poder mirar esas mujeres con las cuales Dios nos ha bendecido y nos ha dado tantas bendiciones como son nuestras mamitas. Y celebrábamos y festejábamos y le damos gracias a Dios por eso. Y Dios trae una palabra muy especial para cada una de ellas, las cuales las fortaleció. Fue una gran bendición. Y Dios ha permitido que en este tiempo nosotros como papitos también seamos bendecidos. Y muy seguramente, o tal vez, a usted le puede estar pasando lo mismo que a mí me pasó. Amén. ¿Qué me pasó a mí? Siempre que se hablaba del Día del Padre, en mi corazón siempre había como algo de dolor, porque a mí me pasó, tal vez a usted también le haya pasado. Mi papá se fue cuando yo tenía 5 años y eso fue algo muy, pero muy fuerte porque crecí con un papá ausente. Entonces siempre que se hablaban de estas fechas del Día del Padre, siempre que se hablaba de los padres aún en los colegios, siempre para mí siempre fue duro porque yo no tuve un papá al lado. Tal vez a ti te pase lo mismo. Quizás tú no conociste a tu padre y eso te llena de tristeza. No lo sé, no lo sé. Quizás tú al contrario no quisieras tener padre porque el que tienes tal vez te maltrata, tal vez tiene vicios, no sé. Tal vez en lugar de amor, de comprensión, lo que ha hecho es humillarte, maltratarte, tal vez. Quizás en tu corazón no encuentres ningún motivo para celebrar hoy el Día del Padre, tal vez. Por eso es tan importante y por eso el Señor ha querido traer esta palabra para cada uno de nosotros, para podernos edificar, para poder ser libres en nuestro corazón, para poder ser felices en nuestras vidas. Porque hay cosas que hieren nuestra vida, hieren nuestro corazón y nos impide ser felices. Algo que me llevó a comprender algo importante empezando mi vida cristiana. Y que eso cambió la perspectiva y eso cambió la manera de yo mirar a mi papá. Porque de alguna manera siempre que se hablaba de papá en mi corazón había una herida que siempre me dolía. Y algo que me llevó a cambiar la perspectiva de esto, de mirar a mi papá, de cómo amar a mi papá, de cómo honrar a mi papá, fue esto importante que sucedió al comienzo de mi vida cristiana. Cuando yo llego a los pies de Cristo, resulta que yo estaba haciendo lo mismo que hizo mi papá. Mi papá se fue cuando yo tenía 5 años y nos dejó a nosotros con mis hermanos todos pequeñitos. Nosotros somos 4 y resulta que él nos dejó todos pequeñitos y mi mamá le tocó levantarse, esa mujer esforzada y valiente, una guerrera, le tocó levantarse con su carácter porque es una mujer de muchas virtudes, le tocó levantarse solita, pero nosotros como hijos siempre hubo un vacío en nuestro corazón. Y resulta que cuando yo llego a la vida cristiana comienzo a comprender algo. Me doy cuenta de que yo estaba haciendo lo mismo que hizo mi papá. Yo estaba dejando a mis pequeños, en ese tiempo teníamos 3 niños, teníamos los 2 niños y la niña, y yo estaba haciendo lo mismo. Y algo que comprendí, que me di cuenta y que a la vez me dolió en mi corazón, resulta que yo amaba a mi esposa, pero también amaba a mis hijos y en mi corazón había un deseo fuerte por hacer las cosas bien. En mi corazón había un deseo y un anhelo de levantar mis hijos, de estar con ellos, de poder de alguna manera vivir cada una de las etapas de sus vidas. Pero resulta que llegó el momento por las distintas circunstancias que yo estaba tomando la misma decisión que tomó mi papá, dejarnos. Y me di cuenta de algo muy importante. Me di cuenta que aunque yo quería hacer las cosas bien, resulta que no encontré la instrucción necesaria para poder hacerlo. Y por eso es tan importante nosotros aprender de Dios. Por eso es tan importante aprender nosotros del mejor diseño que nosotros tenemos, del mejor papá que puede existir, y ese es nuestro Padre Celestial. Y es importante esto. ¿Sabe por qué es importante? Porque a mi papá le estaba pasando lo que me pasó a mí. ¿Qué le estaba pasando a mi papá? ¿Qué le pasó a mi papá y qué me pasó a mí? Mi papá no tuvo un diseño bueno de papá y por ende cometió muchos errores. Yo también me di cuenta, analicé, yo estaba tomando las mismas actitudes y estaba de alguna manera haciendo las mismas cosas que hizo mi papá. El diseño de mi papá, lo que yo me alcanzo a acordar, lo que me cuentan mis hermanos, lo que me cuentan mi mamá también, es que mi papá era un hombre violento. Mi papá era un hombre
con muchos vicios. Mi papá era un hombre que hizo muchas cosas malas y en lugar de bendición trajo maldición. ¿Pero por qué pasó esto? Porque no había quien lo instruyera. Y resulta que cuando yo me acerco a Dios, cuando Dios me da la oportunidad de poder recibirle a Él y aceptarlo como ese papá, las cosas comenzaron a cambiar. Y es tan importante, y eso es lo que Dios quiere hacer hoy con nosotros. Nos quiere bendecir, nos quiere mostrar un diseño que Él tiene como buen papá, para que nosotros lo apliquemos a nuestras vidas y nosotros también lograr ser esos buenos papás. Yo no sé si usted quiere y anhela ser un buen papá. Yo no sé si usted quiere y anhela en su corazón lo mismo que yo deseaba: levantar a mis hijos, dejarles un futuro de bienestar a mis hijos. Pero tal vez le esté pasando lo mismo que me pasó a mí cuando llegué a los pies de Cristo. Cometí muchos errores. ¿Sabe por qué cometí muchos errores? ¿Sabe por qué cometí tantas faltas? ¿Sabe por qué? Porque no encontré a una persona que me instruyera. Por eso es que es tan importante nosotros acercarnos a las iglesias cristianas. Por eso es tan importante que nosotros nos capacitemos. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos, pero no aprendamos de los ejemplos que nos coloca la sociedad, que son ejemplos malos, sino que nosotros aprendamos del mejor papá de todos, el cual nos ama de una manera entrañable. Aprendamos de Él. Y si nosotros aprendemos del mejor papá del mundo, nosotros vamos a ser también buenos papás. Y así vamos nosotros a poder dejarle una bendición a nuestros hijos. Por eso es importante que hoy usted esté muy atento, porque es necesario, si usted quiere ser un buen papá, es necesario que hoy aprendamos del mejor papá del mundo. Y ese es nuestro Rey, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Creador. Amén. ¿Cuántos quieren aprender del mejor papá del mundo? ¿Y por qué Él es el mejor papá del mundo? ¿Cuántos quieren ser buenos papás? Aprendamos del mejor papá. Amén. ¿Cuántos quieren ser buenos papás? Primer punto. ¿Y por qué Dios es el mejor padre del mundo? Porque Él es un Dios que no abandona a sus hijos. Amén. Nuestro Padre Celestial, Él es un Dios que nunca abandona a sus hijos, a pesar de todos los errores, a pesar de todas las fallas. Al principio de la lectura en la cual nosotros estábamos, podemos mirar la historia de un papá y dos hijos. Uno de esos hijos hizo lo malo. Uno de esos hijos no aprovechó la bendición. Y a pesar de que hizo lo malo, a pesar de que fue un hijo que derrochó todas las cosas, siempre estuvo ahí un papá que nunca lo abandonó, sino que al contrario siempre lo estuvo esperando. Quiero que me acompañe en Salmos capítulo 27 versículo 10. Ahí encontramos algo importante. ¿Cuántos quieren ser buenos papás? Tal vez usted en este momento esté pensando lo que yo hace 11 años estaba pensando. Yo estaba a punto de dejar a mis hijos. Yo estaba a punto de dejar a mi esposa. Y no me estaba dando cuenta de la bendición tan grande que estaba a punto de dejar. Y resulta que me acerco a los pies de Cristo. Dios me instruye y me enseña algo importante. Un buen papá nunca abandona a sus hijos. Y si usted quiere ser un buen papá, yo le invito a que se meta esto en su corazón. No le crea al diablo, no le crea al diablo, porque eso es lo que Satanás quiere. Aquí en el Salmo 27 versículo 10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Eso nos pasó a nosotros como familia. Nuestro padre natural, el terrenal, nos dejó, pero nuestro Padre Celestial nos recogió, y a través de su misericordia mi mamá tuvo la valentía de poder levantarnos. Amén. Pero ¿qué dice aquí la palabra? Que el buen papá, nuestro Padre Celestial, aunque padre y madre a nosotros nos dejara, con todo el Señor a nosotros, nuestro Rey, nuestro Padre Celestial, nos va a recoger. Y aquí aprendemos un principio muy importante. Si usted quiere ser un buen papá, es necesario que usted se meta esto en su corazón. Un buen papá no abandona a sus hijos. Si usted está pensando esto, no lo haga. Usted no sabe la huella tan grande de dolor que usted puede causar en sus hijos. Usted puede decir lo mismo que dijo mi papá: no se preocupe, yo voy a suplir cada una de las necesidades, aunque nunca lo hizo. Yo también, cuando estuve en ese punto difícil de mi vida, yo también le dije a mi esposa: no se preocupe, porque yo voy a trabajar y voy a suplir cada una de las necesidades de mis hijos. Ese era mi pensar. Y eso es lo que piensan muchos papás. Pero resulta que eso no es necesario.
Es necesario, muchas personas creen que con eso lo llenan todo. Y la verdad no es así. La verdad es que nosotros necesitamos a un padre. Y analizaba yo mi crianza, analizaba todo lo que me pasó a mí en mi vida. Me daba cuenta ahorita que nosotros aconsejamos a las personas, aconsejamos a las parejas, aconsejamos a las familias, comprendimos la importancia de un padre en casa. ¿Cómo fue mi vida? En ese tiempo me acuerdo tanto, mi mamá le tocaba que salir a trabajar. Y muchas veces nosotros nos quedamos solos en casa con mis hermanos. Prácticamente eso tuvo consecuencias fuertes en mi vida, en mi juventud. ¿Por qué? Porque esa ausencia de papá y mirar a esa mamá que aunque nos amaba, aunque quería lo mejor para nosotros, a ella le tocaba que salir y trabajar. Y en muchas ocasiones, me acuerdo tanto, en muchas veces nosotros estábamos solos en casa. Y los jóvenes, los muchachos, usted sabe, somos siempre muy astutos para buscar la manera y de alguna manera hacer las cosas que no deberíamos de hacer. Eso me llevó a mí a levantarme en la calle, me levantó a mí, o sea, en ese tiempo estuve con muchas personas que no debería de estar. Eso me llevó a malos pasos. Eso hizo que en mi vida juvenil en muchas ocasiones fuera delincuente por la ausencia de padre. Y resulta que muchos papás de pronto no miran o no conocen el trasfondo de todo esto. Por eso yo lo invito, si usted es un buen papá y si usted quiere hacer las cosas bien delante de Dios, si usted quiere bendecir a sus hijos, no abandone a sus hijos. Porque el papá ausente hace mucho daño en una familia. Usted no se imagina esto espiritualmente, las consecuencias que puede traer. Y el enemigo lo sabe. Y por eso el enemigo siempre trata y él maquina todos los días cómo levantarse. Cómo él maquina todos los días cómo hacer que papá esté lejos de casa. El enemigo lo hace. El enemigo maquina todos los días cómo hacer que papá y mamá se divorcien para poder tener ese vacío ahí en las familias, ese vacío que hace tanto daño. Esa es una de las estrategias fuertes de Satanás: traer divorcio, hacer que los papás estén lejos de sus hijos. Eso es lo que hace Satanás. Por eso es tan importante que si usted quiere hacer las cosas bien, no haga o no siga los propósitos de Satanás, sino que usted haga lo que Dios quiere. Y hoy sigamos el buen ejemplo que Dios a nosotros nos da. Porque dice la palabra: aunque padre y madre nos dejara, nuestro Señor, nuestro Rey, Él nunca nos abandonará. Amén. Y aunque estuve pasando en mi vida personal, en mi juventud, pasé situaciones muy difíciles, comprendí que Dios nunca me abandonó, aunque pensé muchas veces que Dios no estaba allí conmigo. Pero la verdad es que cuando comienzo a mirar lo espiritual me di cuenta que Dios siempre estuvo presente, que Dios siempre me guardó, que Dios siempre trajo provisión. Me acuerdo en varias ocasiones de esa manera como nosotros nos levantamos. Para mi mamá fue muy difícil, un ejemplo, dar ropa y vestido, ropa y calzado a sus hijos. Me acuerdo tanto que cuando yo tenía por ahí 11, 12 años, yo supe que mi papá estaba en Isnos. Entonces yo dije, pues no tengo zapaticos, entonces voy a ir a ver si de pronto él me bendice con unos zapatos. Y en ese tiempo tenía yo como 11, 12 años, desde los 5 no lo miraba. Y resulta que fui y me encontré con mi papá en ese tiempo. Y lo que miré en ese tiempo pues como que causó cierto dolor en mi corazón, porque mi papá sí tenía plata, pero él tenía un problema muy fuerte que era el alcohol. Y él era uno de esos hombres, como son muchos, que tiene plata y lo único que le interesa es gastar en trago. Me acuerdo tanto, mi papá tuvo plata y lo que hizo fue gastarle a muchas personas en ese tiempo y no me compró mis zapaticos. Me acuerdo tanto que fue una tía la que en ese tiempo se dio cuenta de mi necesidad, Dios manifestándose a través de ella. Y de allá sí me traje unos zapaticos, pero no fue por mi papá. Sí estuve con mi papá, pero lo que él hizo en ese tiempo causó más dolor en mi vida. Amén. Pero las cosas cambiaron, amén. Me di cuenta de que Dios siempre estaba conmigo. Ahora puedo comprender muchas cosas. Ahora puedo comprender que lo que mi papá necesitaba es lo mismo que yo necesité algún tiempo. Fue la dirección y la mano poderosa de Dios actuando en nuestras vidas, amén. ¿Y por qué Dios es el mejor Padre del mundo? ¿Y por qué es necesario que nosotros aprendamos de Él? Segundo punto: porque Él es un Padre que ama a sus hijos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos se sienten amados por ese Padre celestial?
¿Cuántos sienten ese calor y esa protección de Dios? Romanos capítulo 5, versículo 8, quiero que me acompañen, vamos a estar allí. Dice la palabra de Dios en el versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice la palabra, aquí hay una palabra muy hermosa, dice, mas Dios muestra su amor. ¿Qué dice la palabra? Dios muestra su amor. ¿Qué es esto? Muchas veces nosotros le decimos a nuestros hijos que le amamos, pero solamente de labios. Nosotros no le demostramos a ellos que en verdad lo amamos. Y es por eso que Dios trae estas palabras, para que nosotros nos edifiquemos en ella, aprendamos no solamente a amar a nuestros hijos de labios, sino que nosotros nos instruyamos y comencemos a hacer lo que dice aquí la palabra. Aprendamos de nuestro Padre Celestial, el cual es el mejor papá del mundo. Y así como Él dice aquí en Romanos, Romanos capítulo 5, versículo 8, que Él nos demostró su amor. ¿Y cómo Él nos demostró su amor? Dice aquí la palabra que aún nosotros siendo pecadores, aún nosotros sin merecerlo, Cristo murió por nosotros. Y esa fue y es la más grande manifestación de amor. Que Él miró nuestra condición, Él miró mi condición. Me acuerdo tantos errores, tantas fallas. Cuando yo llego a los pies de Cristo, un hombre con muchas fallas, con muchos errores, lleno de pecado, lleno de inmundicia, lascivia, cómo maltrataba a mi esposa, cómo maltrataba a mis hijos. Y Cristo, a través de su muerte, a través de lo que Él hizo, me demostró su amor y me dio la oportunidad de poder hacer las cosas bien con mi familia. Y eso es algo lindo. Cristo murió por nosotros y nos demostró su amor. No es un amor de palabras, es un amor de hecho. Dice aquí la palabra, y Él nos demuestra su amor. Y es importante, papá, usted que quiere hacer las cosas bien, que a partir de este tiempo, y si usted siente que Dios le está hablando a su corazón, si usted desea en su corazón, si usted anhela en su corazón empezar a hacer las cosas bien, es importante que usted a partir de ahora comience a demostrarle a sus hijos que usted le ama. Ahora, ¿cómo va a hacer esto? Yo le digo, le recuerdo, el gran problema tanto de mi papá como me estaba sucediendo a mí, era que yo no conocía un buen diseño. Yo no conocía a nuestro Padre Celestial. Yo no conocía a ese Dios bueno, a ese papá bueno. Y entonces, como no conocía de Él, como no conocía de su palabra, como no conocía de este hermoso libro que es un manual de vida, entonces hacía las cosas mal. Si usted quiere hacer las cosas bien, es necesario de que usted se acerque a una iglesia cristiana, se comience usted a instruir y a preparar. Desafortunadamente, le recuerdo, a nosotros nadie nos enseñó a ser papás. No hay un instituto, no hay una universidad donde nos digan, venga y aquí le vamos a enseñar cómo ser el mejor papá. No lo hay. Y es aquí donde las iglesias cristianas jugamos un papel muy importante. ¿Por qué? Porque así como me pasó a mí, cuando llegué a la iglesia Misión Vida Internacional, a través de los pastores, ellos me guiaron, me instruyeron en este hermoso proceso y me capacitaron. Dígale a la persona que está ahí a su lado, si usted quiere ser un buen papá, usted necesita capacitarse. ¿Y en qué se va a capacitar? Pues en la palabra de Dios, en este libro, en este manual, aquí donde lo encontramos todo. Entonces la iglesia juega un papel muy importante. Dice la palabra de Dios que Dios colocó en la iglesia a unas personas que son maestros, los cuales nos enseñan. Dios colocó en la iglesia a nosotros, nos colocó a nosotros como pastores, para nosotros guiarles en este hermoso proceso. Así como le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo, el cual obedecía, el cual hacía las cosas bien, un día le reclamó a su papá y le dijo, ¿usted por qué a este sí le da? ¿Y cuál fue la respuesta de ese papá amoroso? Hijo, es que usted sabe, todo lo que es mío es tuyo. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de las bendiciones. Tal vez el enemigo está a punto de destruirle su hogar. Y es necesario, el enemigo tal vez está a punto de quitarle sus hijos. Si usted quiere ser un buen papá, es necesario de que usted comience a amar a sus hijos, pero no solamente de boca, sino con hechos. Es necesario de que usted se acerque a una iglesia cristiana. Hoy le invitamos, si usted se está dando cuenta que el enemigo está a punto de arrebatarle a sus hijos, llámenos, que Dios está dispuesto a darle todo.
¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Él pagó un precio. Él nos demostró el amor. Él nos dijo: vea, yo te amo, hijo, yo te quiero ayudar. Aquí entrego mi vida para que tú también te levantes. Es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Por eso, si usted quiere ser un buen papá, yo lo invito a que se acerque a nosotros como pastores, de que se acerque usted a su líder, y usted se va a dar cuenta cómo Dios poco a poco lo va a capacitar para que usted también pueda recibir lo que muchos hemos recibido: el consejo del mejor papá del mundo. Es muy bonito mirar lo que Dios ha hecho en muchas personas, empezando por mi familia. Cómo Dios a nosotros nos levantó, cómo Dios a nosotros nos restauró. Es lindo mirar esto. Y esto no es para pocas personas, esto es para toda persona, para todo papá que se acerca a Dios buscando su consejo, buscando su orientación. Dice la palabra de Dios, este hermoso libro en el Salmo 119, este hermoso libro es lámpara a mis pies. Este hermoso libro es el que a nosotros nos guía a hacer lo correcto. Por eso es tan necesario de que usted se acerque a una iglesia cristiana. Usted en ninguna otra parte usted va a encontrar el acompañamiento. En ninguna otra parte usted va a encontrar la asesoría. Nosotros lo hacemos. ¿Sabe por qué lo hacemos? Dice la palabra de Dios: porque nosotros recibimos por gracia. Así como usted también, si se da la oportunidad, va a recibir por gracia. Y entonces lo que recibimos por gracia, después nosotros también lo damos por gracia. Y son muchos los papás que se han acercado y en este tiempo son buenos papás. Recuperaron a sus hijos, recuperaron el amor de sus hijos, recuperaron el respeto de sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque es una palabra, es una promesa que Dios tiene aquí en este hermoso libro para cada uno de nosotros. Si usted quiere hacer las cosas bien, lo mejor que usted puede hacer, comience a capacitarse y a través de esto comience a demostrarle a sus hijos que usted los ama, no solamente de boca, sino también con hechos. ¿Cuántos dicen amén? Dígale a la persona que está ahí a su lado: Dios muestra. Dígaselo. Dígale a la persona: Dios muestra. Es necesario que usted también comience a mostrar que usted ama, amén, con hechos. ¿Cuántos quieren seguir aprendiendo del mejor papá del mundo? ¿Cuál es el mejor papá del mundo? Nuestro Dios, nuestro Rey. Ese es el mejor papá del mundo. Si aprendemos de Él, si nosotros lo hacemos, usted se va a dar cuenta que Él nos va a enseñar y nos va a instruir. Amén. ¿Cuántos quieren aprender del mejor papá del mundo? ¿Por qué debemos aprender del mejor papá del mundo? Tercero, porque Él es un padre que restaura. Amén. Qué bonito esto. Él es un padre que restaura. Lucas, ahí donde nosotros empezamos leyendo, Lucas capítulo 15, versículo 20, dice la palabra de Dios. Ese padre, el cual recibe a su hijo, el cual había malgastado todo. Dice la palabra de Dios en el versículo 20: cuando él vuelve a él, después de haberlo malgastado todo, dice la palabra de Dios, y levantándose ese padre, en el versículo 20, dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Mire lo que hace nuestro Rey cuando nosotros nos acercamos a Él. Dice la palabra de Dios: y levantándose donde estaba, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y dice la palabra: y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esta es una característica hermosa de nuestro Padre Celestial, la cual nosotros también debemos de aprender. Amén. Nuestro Padre Celestial es un Padre que restaura, es un Padre que sana, y aquí lo podemos mirar en este versículo. Su hijo había hecho muchas cosas malas, aún había deshonrado su nombre, había gastado lo que con tanto trabajo él le costó conseguir, lo había gastado, pero su papá lo amaba, y su hijo había estado haciendo cosas que no debía de hacer. Se había estado revolcando, dice la palabra de Dios, que aún había estado con los cerdos, estaba sucio. Pero cuando lo mira su papá, cuando este hijo se levanta, reconoce su condición y viene a donde está su papá, dice la palabra de Dios en lo que acabamos de leer, ese papá, dice, fue movido a misericordia, sintió dolor en su corazón. Y es muy bonito lo que comenzó a hacer este papá. Dice ahí en el versículo 21, dice: y el hijo le dijo:
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer un becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Mire tan bonita esta enseñanza que Dios a nosotros nos da. Si usted quiere ser un buen papá, apliquemos esta bonita enseñanza en nuestras vidas. Nuestros hijos pueden cometer muchos errores. Tal vez su hijo, tal vez hirió su corazón, tal vez, no lo sé. Es importante que nosotros aprendamos de nuestro Rey, que nosotros también seamos papás llenos de misericordia, que nosotros seamos papás que aceptemos los errores de nuestros hijos, así como aceptamos las virtudes, que nosotros comprendamos que nuestros hijos son personas y seres humanos como nosotros, que tal vez pueden caer, y que nosotros como papás, como nos enseña nuestro Padre Celestial, es que nosotros debemos de estar preparados para levantarlos, no para pisotearlos, sino para levantarlos. Y es importante que nosotros aprendamos esto. Ahorita vamos y miremos esto como nosotros, como papás, como aquellos que nos hemos alejado de Papá Dios. Y tal vez en este momento estamos pasando circunstancias difíciles por no tener en cuenta a Dios, por haber despilfarrado o por haber derrochado todo aquello que nuestro Dios nos ha dado. Yo no sé si usted como padre, Dios lo ha bendecido de una manera sobrenatural. Yo no sé usted cuántos hijos tiene. Dice la palabra de Dios: herencia de Jehová son los hijos. Tus hijos son una bendición, tus hijos son una herencia. Pero el enemigo está mirando la manera como quitártelos. Es lo que el enemigo está haciendo. Y si nosotros no tenemos en cuenta a Dios, si nosotros no nos acercamos a Él, si nosotros no nos levantamos, como dice la palabra que hizo este hijo pródigo, nosotros nunca vamos a poder recibir el amor de papá. Por eso es necesario la invitación que Dios quiere hacerte en esta mañana. Si tú quieres hacer las cosas bien, es necesario levantarnos, reconocer nuestra condición, reconocer que sin Dios nosotros no somos nada, y que la verdad, si nosotros, aunque queramos hacer muchas cosas, si Dios no está presente en nuestras vidas, dice el Salmo 27, que lo que usted haga como papá, eso va a ser en vano. Por eso hoy Dios está aquí en este lugar, y Dios quiere hacerte una invitación para que tú te levantes en este tiempo. Aprendas del mejor de todos, que es nuestro Rey que está en los cielos. Aprendamos de Él, aprendamos a ser misericordiosos con nuestros hijos. Tal vez tú en este tiempo ya has gastado todo. Las bendiciones que Dios te dio ya están a punto de irse de tu vida. ¿Qué quiere Dios en este tiempo? De que tú te acerques a Él. Y Dios está dispuesto en esta mañana para hacer lo mismo que hizo con aquel hijo pródigo que volvió a Él después de haberlo gastado todo. ¿Qué está dispuesto Dios a hacer? Dice la palabra de Dios: Él corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Dice la palabra en el versículo 22: y sacó un mejor vestido y le vistió, y le puso un anillo en su dedo, el cual representa autoridad, y le puso calzado de sus pies también, el cual tiene un mensaje bien bonito que representa el evangelio, el cual nos guía siempre por las mejores sendas. Es importante, papito que está en casa, Dios quiere bendecirte hoy. Dios quiere bendecirte, pero para eso es necesario de que tú te acerques al mejor papá del mundo, porque en Él nosotros lo encontramos todo. En Él está todo aquello que tú siempre has soñado. En Él está todo aquello que tú siempre has anhelado. Yo le agradezco mucho a Dios, porque el Dios que conocí es un Dios que restaura. Y aunque mi vida estaba llena de vacíos por todo aquello que hizo mi papá y por la ausencia de mi papá, Dios permitió, porque es un Dios que restaura. A pesar de los errores, a pesar de las fallas, Dios permitió que la relación con mi papá fuera restaurada. Dios hizo un milagro sobrenatural cuando yo comencé a clamar y a orar, porque entendí que mi papá también necesitaba de ese papá celestial. Y entonces comenzamos a clamar y a orar para que Dios le diera la oportunidad a mi papá de poderle conocer. Y fue muy hermoso, porque Dios respondió esa oración. Y hoy me siento feliz de poder en este día celebrar el Día del Papá, porque tengo un papá. Tengo un papá celestial, pero también tengo un papá terrenal con el cual puedo hablar, con el cual nos reímos, con el cual puedo bendecir, al cual puedo honrar, y es algo bonito. Me acuerdo tanto en ese tiempo, cuando empecé mi vida cristiana, yo no sabía dónde estaba mi papá, no lo sabía. Lo que sí entendía en mi corazón era que mi papá necesitaba urgentemente de Dios. Y comenzamos a orar.
Y Dios hizo algo sobrenatural, Dios hizo un milagro. Y allá donde él estaba permitió que las cosas sucedieran, se acomodaran. La palabra de Dios llegó de alguna manera. Dios lo trajo a Pitalito. Dios lo trajo a Pitalito a través de ciertas circunstancias. Y aquí en Pitalito, me acuerdo tanto, Dios me utilizó para hablarle de él, para hablarle de ese Padre Celestial el cual él necesitaba. Y fue muy bonito mirar cómo mi papá recibió a Dios en su corazón, porque aquí yo entendí que mi papá también necesitaba. Quité eso en mi corazón. El enemigo había colocado muchas cosas feas por mi papá. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué había hecho eso? Porque el enemigo quería envenenarme y quitarme la alegría. Pero cuando yo vengo a Dios, entiendo que lo único que necesitaba mi papá era conocer a Dios, conocer a ese Padre Celestial, tal vez el cual tampoco nunca tuvo. ¿Sabe qué puedo mirar y experimentar ahora en este tiempo? Dios permitió que mi papá estuviera en la iglesia Misión Vida Internacional, estuviera en varios avivamientos. Mi papá aceptó a Jesús en su corazón. Eso hizo mi papá. Mi papá ahorita va y va a una iglesia cristiana. Y es muy bonito mirar lo que Dios está haciendo en él. La semana pasada me llamó y me contaba algo muy bonito que está pasando allá donde él está. Dios permitió que las cosas se acomodaran y ahora lo está bendiciendo. Y él constantemente me llama. Y es muy bonito mirar cómo esa relación se ha restaurado. Dios quitó eso que el enemigo había colocado por la ausencia de Dios en nuestra familia. Y ahora yo puedo mirar la tranquilidad, el gozo y la alegría de poder mirar a mi papá, de poder hablar con él, de poder honrarlo, porque ahorita lo hago. Ahora honro a mi papá. Porque mi papá, aunque cometió muchos errores, a la verdad, él no es culpable de todo esto. ¿Quién era el culpable? Satanás. Satanás lo alejó de las iglesias cristianas. Satanás no le dio la oportunidad tal vez de poder conocer de Dios y poder levantar a nuestra familia. Siempre a través de los vicios y a través de muchas cosas nos alejó de Dios. Pero Dios permitió que en este tiempo él pudiera conocer de Dios. Y es muy bonito esto. ¿Sabe por qué? Porque Dios restaura, porque Dios restaura. Y es muy bonito vivir y experimentar cada una de estas cosas. Por eso en este tiempo Dios que quiere y que anhela bendecirte a ti como papá, bendecirte a ti que eres el pastor de tu casa, bendecirte a ti que tal vez tienes vacíos y que nunca has tenido un papá. Nosotros, a través de lo que nosotros miramos en la sociedad, podemos mirar varios tipos de papá. El papá, el más importante, el cual quiere y es necesario que aprendamos de él, nuestro Padre Celestial, el cual quiere guiarnos. Ese es el papá más importante, nuestro Padre Celestial, porque de él podemos recibir todo lo que nosotros anhelamos. Pero también hay otro papá que engendra, ese papá que engendra, el cual nos da sus genes, el cual nos da la esencia de él, ese papá. Pero hay otro papá que también es importante y tal vez es muy bonito mirar este tipo de papás. Esos papás que criaron, esos papás que tal vez el papá, el que nos engendró, nos dejó, pero hay otros papás que nos criaron. Dios quiere bendecirte a ti también. Hay otros papás que son papá y mamá. Dios quiere bendecirte. Hay otros papás o mujeres que hacen el rol de papá. Esos también de alguna manera son papás. Dios quiere bendecirte también. Lo más importante de este mensaje y de esta enseñanza es que cada uno de nosotros necesitamos a Dios. Necesitamos a nuestro papá, el mejor papá del mundo, para que nos instruya, para que nos forme y para que nos guíe a eso tan lindo y hermoso que es la salvación. Y con ello nosotros poder recibir el paquete completo, que es la alegría, el gozo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que solo la encontramos cuando nos acercamos a Dios. Esta era la palabra que el Señor tenía para cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga. Yo le invito, comparta esta palabra con otra persona, con su papá que tal vez está lejos. Bendígalo. Lo único que necesita su papá para poder ser un buen papá es Jesucristo. Y por eso yo lo invito también. Si tal vez usted tiene un mal papá, yo lo invito. Arrodíllese, clámele a Dios para que su papá pueda conocer al mejor papá del mundo y a través de eso pueda ser instruido para que las cosas cambien. Muchos hijos lo único que hacen es criticar, señalar y no se han dado cuenta tal vez los dolores o los vacíos que tal vez su papá tiene. Yo le invito, ore por su papá. Señor, en esta noche, en esta mañana, yo quiero bendecir a cada uno de los papitos que hoy nos vienen, Rey.
Quiero bendecirlos en el nombre de Jesús, Padre. Te agradezco por ellos, Padre. Y clamo a ti, Rey, para que esta palabra, Señor, que tú trajiste para cada uno de nosotros, quede sembrada en nuestro corazón, mi amado Rey. Gracias, mi amado Señor. Gracias, Padre, porque tú restituiste, mi amado Señor. Gracias, Padre, porque el enemigo quería dañarlo, Rey, y quitarnos cada una de esas bendiciones, mi amado Padre. Pero tú llegaste, Señor. Tú llegaste con tu palabra, Señor, y alumbraste nuestras vidas, Rey, y nos enseñaste con tu ejemplo, Rey, a ser buenos padres, Rey. Y aunque todavía nos falta mucho, Padre, para ser buenos padres, Rey, sabemos, mi amado Señor, que tú estás obrando en nosotros, Rey. Sabemos, mi amado Señor, que a través de tu ejemplo, Señor, vamos a aprender, mi amado
que cada uno de los que estamos, mi amado Dios, aquí en este lugar, Rey, podamos conocer ese gran amor con el cual tú nos has amado, mi amado Señor. Hoy bendigo a San Agustín, Señor, en el nombre de Jesús, Rey. Hoy bendigo a Pitalito, mi amado Rey. Hoy bendigo a Mocoa, bendigo a Pasto, bendigo a Brisa, Rey. Hoy bendigo a cada lugar, Dios, donde tú nos has colocado, mi amado Rey, clamando, Dios, para que tú nos des la oportunidad, Dios, para que así como nos enamoramos de ti, Señor, muchas personas, mi amado Rey, puedan acercarte a ti, Señor, y recibir lo que nosotros hemos recibido, Señor, ese gran amor del mejor papá del mundo. Iglesia de Jesucristo, Dios les bendiga. Hola niños y niñas de Misión Vida Kids, bienvenidos a este programa. Queremos felicitarles, queremos bendecirles en el nombre de Jesús, porque sabemos que ustedes son niños perseverantes, organizados y que siempre están atentos y esperan hasta el final de nuestro servicio para recibir esos hermosos mensajes que Papito Dios tiene cada domingo para ustedes. Felicitaciones y bienvenidos. Para el día de hoy hay un tema muy especial que se llaman las metas, pero tú te preguntarás, ¿cómo puedo lograr las metas? Las metas son objetivos que nos proponemos alcanzar. Para lograr nuestros sueños debemos pensar en los pasos a seguir, cómo lo haremos y en cuánto tiempo lo lograremos. Hoy alcanzamos todo aquello por lo que trabajamos duro. Para alcanzar tus grandes y pequeñas metas debes ser constante y terminar todo lo que inicias, tal como lo hizo Noé al construir el arca y cumplir las metas que Dios le había planteado. Lo mismo sucede con Valeria. Su meta es graduarse de médico cuando sea grande y sabe que aunque parezca algo muy lejano, el hecho de terminar su tarea antes de ir a jugar la acerca a ese objetivo. Bueno, y a continuación acompáñenme por favor al manual de vida, cada uno en sus Biblias, a ver qué nos habla Papito Dios acerca de las metas. Así que vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 14. Y dice así: así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Papito Dios es muy claro cuando nos dice que perseveremos, que debemos avanzar, que debemos seguir adelante, pero todo en orden, en obediencia, y Él cumple el deseo de nuestros corazones conforme a su santa y perfecta voluntad a través de su amado Hijo Jesucristo. En el día de hoy vamos a ver una historia muy linda que la encontramos en este libro que se llama Noé y los animales. Es un libro espectacular, tiene muchos colores, tiene dibujos ilustrados muy hermosos. Este libro lo encontramos en la librería de la iglesia, con todo el gusto te lo llevamos hasta la puerta de tu casa. Solo tienes que marcar al número que aparece en pantalla y lo puedes adquirir. Bueno, y vamos al libro de Noé y los animales para ver qué enseñanza nos deja esta hermosa historia. Hace tiempo Dios se enojó con toda la humanidad por la maldad que había en el mundo y decidió enviar un diluvio e inundarlo para limpiar el mal. Pero como Noé era un buen hombre, Dios le dijo que construyera un arca enorme y prometió salvarlo a él y a toda su familia. Llovió durante 40 días y 40 noches hasta que todo el mundo quedó cubierto de agua. Entonces un día el sol salió y como el nivel del agua comenzó a bajar, Noé envió un cuervo y luego una paloma para ver si ya había tierra seca. Cuando toda el agua se había ido, Noé liberó a los animales para vivir en este maravilloso mundo libre del mal. Entonces Dios prometió que nunca más inundaría el mundo entero y para recordarnos de su promesa, Él hizo un hermoso arco iris. Cuando Dios le dijo a Noé que construyera un arca, Él lo hizo. Esta es la historia de cómo Dios ayudó a Noé y a los animales a escapar de una inundación gigante. El propósito grande y la meta que tenía Noé era construir un arca. Pero él planificó y lo primero que hizo fue ser obediente.
luego construyó el arca, luego seleccionó los animales. Durante todo ese tiempo él subsistió en el diluvio universal y luego él repobló la tierra, pero todo esto con obediencia y porque tenía una meta trazada y fue muy organizado. Para esta actividad necesitamos una hoja tamaño carta, marcadores y colores. Vamos a proceder a hacer dobleces. Nuestra meta es hacer un barco. Doblamos a la mitad, doblamos a la otra mitad, abrimos la hoja dejando estas dos partes sueltas hacia abajo. Doblamos hasta el centro. Cogemos el dedo en la parte de arriba y doblamos formando unas esquinas así. Estas partes que nos quedan sueltas las doblamos hacia arriba. Volteamos la hoja y la parte que nos quedó suelta la doblamos nuevamente hacia arriba. Estas dos esquinas las traemos y las doblamos hacia adelante. Tenemos un triángulo. Lo vamos a poner hacia la mitad y le hacemos esta figura formando un cuadrado. Luego esta esquina sube, la volteamos y doblamos nuevamente. Cuando tenemos este triángulo, lo que vamos a hacer es nuevamente lo doblamos y vamos a obtener dos esquinas en la parte de arriba sueltas. Ellas las vamos a abrir y está concluida nuestra meta de formar un barco. Entonces la vamos a colorear libremente, vamos a aplicarle colores, le vamos a dibujar del arca de Noé. Procedemos a colorearla libremente, la pueden decorar ustedes en sus casas. Esta es el arca de Noé. Queremos motivarles a que realicen cada una de las actividades que dejamos durante cada programa. Para nosotros es muy importante contar con sus fotografías, así que las pueden enviar al número que aparece en pantalla y así nosotros estar publicando y compartiendo todos esos hermosos trabajos que ustedes hacen en sus casas.
un saludo lleno de mucho amor. Queremos invitarlos a que no olviden lo aprendido de la palabra de Dios con los profesores de Misión Vida Kids. Nunca dejen de orar porque sabemos que Papito Dios escucha cada una de nuestras oraciones y Él siempre está pendiente de nosotros. Él es aquel que nos cuida y nos protege. Aprovechemos este tiempo que estamos en casita para compartir mucho con nuestros papitos, para mostrarles cuánto los amamos, portándonos bien y haciendo caso en todo lo que nos digan. También queremos felicitar a cada uno de los papitos porque sabemos que están pendientes de sus hijos y sabemos que están realizando con ellos las actividades de Misión Vida Kids. Los extrañamos mucho, los llevamos en nuestro corazón y esperamos verlos muy pronto. Los queremos mucho, Dios los bendiga y se cuidan mucho. ¡Chao! Bueno, amiguitos, esperamos de todo corazón que esta enseñanza quede en sus corazones y que la pongamos por obra. Así que adelante a cumplir esas metas y a ser esas grandes personas en Cristo Jesús, porque Papito Dios tiene los mejores planes para tu vida y para la mía. Así que bendiciones y nos vemos en el próximo programa de Misión Vida Kids.